de análisis. 8 de la mañana con 38 minutos, estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis en este día 29 de enero, terminando ya, cerrando el mes de enero, cerrando con algunos de los temas que vamos a analizar. A continuación con nuestros panelistas, saludamos a Camila Miranda, presidente de la Fundación Nodo 21. Camila, bienvenida, gracias por estar Muchas gracias, con nosotros. buenos días. Y Rodrigo Pérez de Arce, abogado e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. Rodrigo, bienvenido. Muy buenos días. Oye, antes de entrar como en pensiones de gracia, que hemos hablado de este tema toda la mañana, un poco la percepción general, da la sensación de que, a ver, anoche nos enteramos de que habían mensajes WhatsApp de la ex subsecretaria de Vivienda con el ex Seremi de Vivienda de Antofagasta, es decir, Democracia Viva abriendo como nuevos capítulos. Pensiones de gracia, que ahora entendemos que la UDI va a ir incluso a la Fiscalía, que están pidiendo crear una nueva comisión investigadora. Es decir, algo como que pasa en el gobierno como que no logra salir de la rueda, ¿no? Camila, ¿cómo lo ves tú? Porque de alguna manera, bueno, tú tienes una mirada más cercana, ¿cierto?, del mundo frente amplista, que como que no logran salir, ¿o no? ¿O es una percepción errada? A ver, yo creo que después del 17 de diciembre tienen un espacio y una posibilidad de instalar una agenda distinta, que fue tener iniciativa en poner urgencia en la discusión de las pensiones. Yo creo que eso le significó un buen espacio al gobierno y yo creo que iba en una muy buena dirección. Pero por supuesto que estos casos van a ir atravesando todo el gobierno en distintos momentos. Si la Democracia Viva, mientras no termine el proceso judicial, que yo creo que va a tomar un par de años, vamos a seguir conociendo antecedentes que van a presionar al gobierno. Yo creo que si ya están trabajando con todos los antecedentes sobre la mesa, estos deberían ser asuntos medio aislados de una decisión política ya tomada respecto de que las responsabilidades ya se asumieron. Y en la discusión sobre pensiones de gracia es otro elemento que a mi parecer es muy transversal al gobierno porque tiene que ver justamente con la lectura de lo que fue el estallido social y estas son distintas dimensiones de esa lectura y es básicamente un escenario que nos va a acompañar un buen rato respecto de las implicancias. O sea, cada vez que hay aniversario del 18 de octubre hay una conversación que se reabre y yo creo que es propio de que estamos también bien cerca y escribir o pensar las implicancias de eso está abierto. Entonces yo creo que lo relevante aquí tiene que ver con la capacidad del gobierno de cerrar estos temas o abordarlos para centrarse en lo que sí le genera como urgencia en su agenda, que es la discusión de pensiones, bueno, que ahora queda para marzo, pero los temas del verano igual están muy cruzados por agenda de seguridad. Entonces me parece que ahí debería estar el foco, pero por supuesto que son elementos que acompañan al gobierno. Rodrigo Pérez de Arce, ¿cómo lo ves? Complicado porque a mí me parece que hay un patrón bien común en el gobierno, no pasa solo en el tema de Democracia Viva, no pasa solamente en las pensiones de gracia, pasó también con los indultos, que es que sale la información, sale a cuentagotas, el gobierno no logra dar explicaciones, hay versiones incluso contradictorias y el desangre se mantiene, ¿no? Se mantiene durante mucho tiempo y esta estrecha ventana de oportunidad que tenía el gobierno para recuperar iniciativa, la verdad es que se difumina, desaparece. Yo creo que estos temas, porque como van dando noticias semana a semana, hacen que se le escape el timón y a mí lamentablemente me parece que esto no es simplemente un error de uno u otro personero, sino que hay un error de diseño y una mala gestión de las comunicaciones del gobierno. ¿Cuál es ese error de diseño? Yo creo que hay un error de diseño, primero en no haber recabado la información correctamente en cuanto explotan los casos. Desde el comienzo. Efectivamente. Segundo, en que no parece haber una dirección unificada de esto y aquí hay que poner el foco en qué está haciendo la SECOM. A mí me parece que ahí han habido mensajes muy contradictorios en distintos ámbitos y luego el despliegue de los ministros del presidente. El presidente, por ejemplo, a propósito del lobby, otro caso más, el cuarto así que uno puede sacar rápidamente, sale primero con una versión que hay que dialogar hasta que duela, después parece que no había que hacerlo, después era un error y había que mostrar todo. Entonces yo veo un defecto comunicacional que no se ha solucionado a pesar de que han cambiado los periodistas, los directores, como que la cosa pareciera claro, que no porque anda. quizás cuando hablamos de algo comunicacional, en la perspectiva de lo que está planteando Rodrigo y Camila, no estamos hablando de cómo tú haces el comunicado de prensa, estamos hablando de lo que... Es una decisión estratégica al final. Es de comunicación estratégica y que tiene que ver tampoco con una narrativa poética, sino que en el fondo cómo tú sales, porque además han tenido ya varios casos, tiene una seguidilla de casos, que en algún, ya el segundo caso alguien diría, oye, a lo mejor estamos afrontando mal las cosas y quizás deberíamos... ¿Por qué no logramos cerrar los temas? Si ese es el punto, ¿no? Y claro, y dejamos las puertas abiertas, es como... Ventanas, puertas.
techo. Todo. Sí, ¿no? Sí. Además, una cosa, esto que salió ayer, el reportaje de los WhatsApps, que Sí. es bien impresionante lo que sale, no cambia radicalmente el tema, pero es bien impresionante el nivel de detalle que se maneja. Se había anunciado en la semana, Sí. cuando la madre de Carlos Contreras Contreras. da una entrevista en La Tercera y dice, ojo, aquí hay unos WhatsApp que están en la carpeta de investigación, están en poder de la Fiscalía, y esto va a salir. Entonces también a mí me llama la atención que pareciera haber una pugna interna dentro del gobierno, una especie de sálvese quien pueda, que yo creo que le hace muchísimo daño, justamente en tiempos en que el gobierno tiene que estabilizar su agenda y está el proceso de conformación de un partido único del Frente Amplio. Camila, y ahí, ¿cómo lo ves tú cuando uno ve ese intercambio de WhatsApp? Lo que da la impresión es que aquí había alguien en La Moneda, y que ha sido la gran pregunta que está todo el tiempo pendiente desde que esto explotó, si alguien sabía en La Moneda de esto antes de que explotara públicamente. Claro. Entonces, al leer los WhatsApp, y se ha negado permanentemente, ¿cierto? El ministro Montes ha dicho, pero insistentemente, que él se enteró el 16 de junio, cuando toda la información salió en Timeline, nunca antes, que la famosa minuta que le entregó la subsecretaria era una minuta, y la vimos, la minuta, la verdad es que no tenía mucho detalle, no era para, digamos, para alarmarse ni alertarse, pero vamos, dijo que no había visto nunca esa minuta, etcétera. Pero con estos WhatsApp da la impresión de que había alguien en La Moneda que estaba pidiendo información a la subsecretaria presionaba a Carlos Contreras, el ex Seremi, para que le entregue esa información porque tenía que hacer un informe para alguien que se lo estaba pidiendo. Y la pregunta es, ¿quién es ese alguien? Entonces, da la impresión de que La Moneda no termina de contar toda la verdad. O sea, que ha instalado una sospecha permanente y eso no solo le hace mal al gobierno, sino que le hace mal a la política en general, porque todo el rato parece que hay algo más atrás y eso genera, primero, dificultades para soportar una agenda, pero también para construir un diálogo hacia afuera. O sea, si no se termina de esclarecer un acontecimiento, y por eso creo que fue tan importante una discusión cerca de las elecciones que tenía que ver con, bueno, cómo se cierra este capítulo. Porque por supuesto que hay una dimensión judicial que tú no controlas, que tiene que ver con los procesos Sí, y eso con los dura tiempos tiempo, judiciales. pero en términos políticos, ¿qué supone cerrar el caso de Democracia Viva? Y ahí estaba toda la conversación sobre responsabilidades en distintos lugares. De alguna forma lo que decía el gobierno es las responsabilidades ya se hicieron efectivas con las autoridades que ya salieron. Claro. Y eso por supuesto que tiene algunos impactos porque como en el caso siguen personas implicadas o vinculadas que no necesariamente tienen responsabilidad penal o civil, pero que son parte del ámbito vinculado con Democracia Viva, yo creo que genera mucha sospecha. Y eso es un problema que creo que es difícil de abordar de otra manera que no sea, ¿cierto? Pero hay un punto en eso que tú decías, Camila, porque tú dices, después del 17 de diciembre, el gobierno tuvo la posibilidad, no de sentirse triunfador, pero la posibilidad primero Sí. de poder respirar, ¿no? Yo creo que estaba como medio ahogado, de poder respirar. Y de decir, bueno, entonces ahora podemos recuperar nuestra agenda y nos fuimos, y algo cambió, es decir, no estábamos totalmente derrotados sobre la derecha. Donde se puso la pregunta fue en el mundo de la derecha. O sea, la pregunta está puesta hoy día en el rol de republicano, hacia dónde va a girar la UDI, quién va a absorber uno a otro, quién se va a empoderar. Pero eso desapareció, porque Sí. finalmente el gobierno se ha encargado de llevar toda la verdura en su canastita a La Moneda. Entonces, quizás no es solo un error de comunicación, hay un error político de que no se saben manejar bien las contingencias. Llama la atención eso, no sé cómo lo es Rodrigo. Sí, a mí el tema del diseño creo que hay dos grandes problemas para mí. Uno, el primero, tiene que ver con el diseño de la coalición, porque tú tienes el socialismo democrático y el Frente Amplio corriendo sin mucha mediación entre ellos, como que no pareciera ser que estén tan bien avenidos, y eso explota a cada rato, ¿no? El socialismo democrático le tira un palo, después viene la respuesta del Frente Amplio, o al revés. Tienes al Partido Comunista también corriendo con colores propios. Esto no tiene que ver con lo que estábamos conversando recién, pero respecto a las pensiones de gracia, el Partido Comunista hace una advertencia súper fuerte al gobierno que en cualquier coalición, digamos, genera un roce que es bien importante. Y el Claro, segundo, recurrir a la Corte recurrir a la Internacional de Corte, Justicia en efectivamente. caso de que se revoquen algunas pensiones de gracia. Efectivamente. Y el segundo problema yo creo que es más interno, que tiene que ver con la inexperiencia, tiene que ver con los equipos que se armaron. Yo creo que el trabajo particularmente de Pablo Paredes en la SECOM está en entredicho, no solamente ahora. Esto es un problema que uno puede detectar desde el diseño para el primer plebiscito en septiembre
del 2022 ya había un problema súper grande y el gobierno ha tendido a desaprovechar estas ventanas de oportunidad. Estos primeros 100 días, por ejemplo, que tienen los gobiernos. ¿Qué pasó? Izquierda Sichel fue a Temucuicui y dilapida en menos de una semana un capital político súper exiguo, y después Giorgio Jackson supedita gran parte de las reformas del gobierno al resultado del plebiscito. Y ahora está pasando algo parecido. Viene una especie de dictadura, un oxígeno para el gobierno, y esto se diluye rápidamente, no porque la derecha lo esté haciendo súper bien. Yo creo que la derecha, en fin, tiene súper hartos problemas. Prueba de eso es que hoy día quieren hacer una acusación constitucional que probablemente de nuevo va a fracasar. Y, sin embargo, el gobierno, como decía Claudia muy bien, se llevó toda la verdura para la moneda. ¿Tú coincides con ese diagnóstico, Camila? Quería usar el ejemplo que quizás para que las personas que nos escuchan entiendan qué decimos cuando estamos hablando de tomar una decisión estratégica que después se expresa en las comunicaciones. Uno tiene muchos atributos de su vida, hace deporte, comunicador, y cuando uno dice definamos una estrategia de qué quiero mostrar, eso está diciendo ya, entonces soy deportista. Esa es la parte y la voy a comunicar de tal manera. Y a propósito de eso se toman las decisiones de una narrativa general. Así se construye una visión. Pero tienes el otro lado, cuando no lo tienes articulado, es que el escenario te construye lo que tú eres. Entonces, por ejemplo, están los relatos de la inexperiencia, que yo ahí no concuerdo. Yo creo que hay una dificultad transversal que no es solo del Frente Amplio respecto a las dificultades de gestión que se han tenido en el gobierno. Pero, por supuesto, que si tú no logras construir una narrativa propia y sostenerla del gobierno que quieres mostrarse, bueno, se construyen otras, de la ineficiencia o de casos de corrupción. ¿Tú crees que no hay inexperiencia aquí? No, yo digo que el problema de la gestión no es un problema exclusivo del Frente Amplio, hay un problema más general. Por ejemplo, lo remito a la tramitación 1 de la reforma tributaria. Eso no tiene nada que ver con los votos ahí, con inexperiencia o no del Frente Amplio. Pero hay dos cosas. En general se asocia solo a... Yo creo que hay dificultades de modernización del Estado y también yo creo que hay dificultades de experiencia del Frente Amplio en ciertas dimensiones, pero creo que no es ese el elemento general que tienen problemas al gobierno, no en el sentido de que no haya podido empujar cosas. Yo creo que un gobierno que sí ha sido capaz de tener mucha iniciativa. El problema es que esa no la logra transmitir o sostener. Por ejemplo, la política de trenes, la política de los panamericanos, que generó un escenario muy agradable para todas, y eso no se logra sostener. O sea, yo creo que tiene que ver con una definición de cuál es el gobierno que se quiere transmitir que tenemos y cuál es su prioridad uno, digamos. Uno dice, ¿soy el deportista? Bueno, sí, es el deportista. Dos cosas ahí en lo que dices, Camila. Uno, hay una figura como Tomás Bodanovich, que yo creo que él es frente amplista, pero lentamente ha ido tomando una posición más propia, y él más bien lo atribuye a que los alcaldes del Frente Amplio, forzados porque la realidad de la comuna y de la demanda de los vecinos te lleva a ser muy gestor. Sí. Y yo creo que él hace un punto respecto, oye, ¿sabes qué? Nosotros acá en el Frente Amplio ya a la gente le da lo mismo en el diagnóstico de nuestro país, el gran relato, nuestra poesía. Lo que quiere es que le tapemos el hoyo a la vereda, o como decía Íñigo Rejón, que nos saquen la basura. Eso es una cosa. Y lo otro que me tocó reportear este fin de semana, como uno puede quedarse con que lo del diputado Ibáñez fue una caricatura, y lo otro es mirar qué hay debajo de esto. Claro, y debajo de esto, lo que escuché es lo que dice Camila. En el mundo del Frente Amplio están aburridos de que dicen que hacen una arqueología respecto de ellos. Y que si uno mira los datos, la bancada de diputados del Partido Socialista es más joven. Es más joven que la del Frente Amplio. Así es. Y nadie les dice que son no jóvenes. Claro, y no son, digamos, los herederos del lago, ni nada, ni por mucho menos. Muchos personeros de mi sector han aportado a construir una caricatura, y eso es real. O sea, cuando se hablaba de críticas morales, efectivamente se hicieron críticas morales, y que creo que le hacen mal al proyecto, porque nosotros nos emergimos políticamente haciendo una crítica política a lo que había sido la transición, del mercado en educación, en pensiones, de la desigualdad que teníamos, de sectores que no podían participar de la política. O sea, es un análisis político concreto, esa crítica. Pero la moral la puso el Frente Amplio. Pero la construcción de esa otra caricatura, por supuesto que se aportó desde el sector, y eso es un problema, primero para construir relaciones políticas y luego para poder proyectar algo distinto. Entonces, en general, se termina autoencapsulando al sector en esa caricatura que yo creo que no le hace bien al gobierno. Bueno, y ahí, sí, Rodrigo. Sí, no, que a propósito del ejemplo que daba Camila antes, si tú puedes decir mucho que eres deportista, pero si no salías a correr todos los días o no vas al gimnasio, la verdad es que no se nota. Pues. Entonces, y yo creo que ahí está la disonancia más importante del gobierno, y donde yo creo que está el error
digamos, que uno puede imputar a la inexperiencia, que es que el gobierno dice muchas cosas, somos un gobierno transformador, somos un gobierno A, B, C, y la verdad es que en la práctica eso no se ha notado, y no se ha notado. Claro, le han puesto ganas, evidentemente, pero yo creo que ha faltado una iniciativa política, realmente política, de gestionar los votos, de mover voluntades, y eso la verdad es que yo no lo he visto. Ya, y en ese panorama, ¿cómo evalúan la respuesta o la reacción del gobierno ante la crisis abierta por las pensiones de gracia? Porque eso es una crisis que, cuando tú dices, están enfocados en algo, puede estar enfocado en demostrar que soy deportista, pero te viene encima no sé, algo totalmente distinto por este lado, y tienes que concentrarte o tienes que ver cómo freno esta parte y cómo me apeo frente a esta crisis. ¿Cómo evalúan cómo lo ha hecho el gobierno? A ver, yo creo que aquí también se echa de menos como una salida más clara y decidida, y menos de ir evaluando los impactos que va a tener afuera en la opinión pública, porque por supuesto que aquí lo que se está discutiendo es, por un lado, el lugar de la reparación en los derechos humanos, que costó mucho construir. O sea, el informe Retit lo que hizo es tratar de decir, hay víctimas que da lo mismo si son buenas o malas, son víctimas de la acción del Estado, y eso es una ganancia, digamos, como sociedad. Y la otra discusión tiene que ver con cómo se cruza con la dimensión de seguridad, y entonces ahí yo creo que hay que ser muy claro en que el derecho a la reparación es a toda costa, y el escenario de las personas que tienen antecedentes o no penales no tiene que ver con la calificación de víctima, sobre todo porque la ley, que es una glosa, en este caso 2 glosas, no lo establece, pero yo creo que el problema principal tiene que ver con tomar una definición categórica y absorber los costos propios de esa decisión categórica, que puede ser un juicio de la ciudadanía de decir por qué una persona con tales antecedentes recibe una pensión, y tener la certeza y la convicción para decir, bueno, esto tiene que ver con la reparación de víctima y no otro antecedente. Claro, solo para poner un punto ahí, que y eso es un poco lo que hizo la ministra Toa ayer, creo yo, poner como súper claro, estos no se van a revocar, estos sí se van a revocar. Lo que pasa es que no hay solamente temas con antecedentes penales, sino que hay, al parecer, hay un problema administrativo. Se entregaron pensiones gracias a gente que no había ni una acreditación de que habían tenido alguna afectación. Efectivamente. Y con esto, con Rodrigo Serrano. Sí, y eso es lo que me llama la atención. El gobierno, en sus decisiones más importantes, más críticas, donde está dispuesto a pagar costos, la verdad es que no parece hacer bien la evaluación. Y le pasó en los indultos, que además hubo una chambonada con cuántos eran, en fin, y le pasa ahora. Entonces yo estoy de acuerdo con que hay reparaciones que hay que hacer a toda costa, en eso yo no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que uno ve cómo se tomó la decisión y las evaluaciones se hicieron mal. No se cumplieron ciertos requisitos mínimos. Entonces esto no se trata si tenía o no condena, si era A o B, sino más bien de si se hizo bien la evaluación, si tenía los antecedentes médicos, si esa condición era irreversible, etcétera. Y esa evaluación el gobierno la hizo mal, y cuando se ve pillado por esto, ha tenido que cambiar sus versiones y ha salido a explicar muchas veces algo que podía ser mucho más sencillo. Un poco volvemos ahí al punto de inicio. Rodrigo Pérez de Arce, abogado, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, y Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21. Muchísimas gracias a ustedes por arrancar aquí la semana, último lunes de enero. Así es.